Hola chicos y chicas también. He tenido problemas con la grabación. Por algún motivo he grabado solo 15 minutos al final de la sesión. Mm, Algo ha pasado. Ha empezado tarde. Entonces voy a grabar yo solo la parte que he explicado. Voy a intentar tomármelo con un poquito más de calma en la explicación porque creo que he ido un poquito rápido y como es una información densa, es probable que os haya costado entenderla. Empezaba repasando la diapositiva con la que terminamos el último día, repasando estos conceptos por si alguno no había estado. Una carga crónica que representa el fitness o el trabajo acumulado en los últimos 30 días, 42 días, dependiendo del sistema usan un número u otro. Es el trabajo que estoy acostumbrado a hacer a largo plazo para conseguir que este nivel de fitness mejore en el día a día. Tengo que ir aplicando cargas que estén por encima de este valor, que es el valor al que estoy acostumbrado, y es a lo que llaman este sistema de control de la carga aguda, y representa la fatiga. Cuando entreno más de lo que estoy acostumbrado, se produce, se produce una fatiga, un cansancio, que es lo que se representa en esta gráfica como el TSB, que es el balance de estrés de entrenamiento, y es una resta entre lo que hago y lo que estoy acostumbrado a hacer. En estos periodos no son óptimos para la competición porque el deportista arrastra cansancio. En esta segunda fase, cuando el deportista quita trabajo en el día a día y en la semana a semana, se produce una recuperación de ese balance de estrés y llegamos a un momento óptimo para poder rendir, que estaría aquí donde está el punto rojo. Este entrenamiento planificado del americano que hemos visto, el deportista empieza a entrenar en este punto y como vemos en las cargas agudas empiezan a aumentar de forma progresiva, entrena en la mayor parte de las fases por encima de lo que está acostumbrado a realizar el deportista. Al hacer eso su fitness va mejorando, evolucionando, pero en estos periodos vemos que el balance de estrés está en negativo, existe fatiga, pero es lo ideal para conseguir esa mejora en forma física. Y cuando llegan las dos últimas semanas, cambia, entrenamos menos de lo que estamos acostumbrados para conseguir una recuperación. Habíamos dicho el día anterior que aquí se hace un test para calcular a qué velocidad puedo correr la prueba, una media maratón o una maratón. Posiblemente aquí sea una maratón. Y realiza la competición con este estado de supercompensación. Pasábamos a hablar de dos programas que me permiten este control, que uno es Training Peaks y otro es VKO. Son programas de la misma empresa que me permiten registrar esta evolución anual. Esta gráfica es el entrenamiento que he realizado yo el año pasado. Le llaman PMC, que es el plan anual de entrenamiento realizado en una carta que muestra todos estos factores que hemos visto. Son los dos, la misma gráfica en dos programas diferentes, y entonces aquí pues nos parábamos a analizar un poquito lo que había sido esta temporada el año pasado. Os comentaba que salía de una lesión y sin entrenar, entonces que aproximadamente en noviembre empezaba el movimiento, sobre todo en base a caminar, que pues que se puede alargar hasta este punto de aquí, y como vemos voy acumulando trabajo, y siempre en el día a día hago algo más de lo que estoy acostumbrado, con una tendencia más o menos progresiva similar. ¿Qué ocurre en este periodo? Pues que el cuerpo se puede resentir porque tiene algo de fatiga, aparece la parte de combinar la carrera con las caminatas y sigo evolucionando en esta rampa hasta llegar a un primer pico. Aquí evidentemente tengo que entrenar menos porque se me acerca el Campeonato de España, y este balance de estrés negativo lo hay que convertir en un dato positivo para poder más o menos rendir. Una vez terminado eso, pues sigue acumulando carga y ya nos encontramos allá en el mes de abril, en un momento en el que decido no ir más allá en mi carga de entrenamiento. Como veis aquí, el fitness se aplana hasta aproximadamente el principios de julio. ¿Por qué? Porque como hemos visto, no entrenar más no significa devolver mejor rendimiento. Hay un punto que es lo difícil de acertar para cada persona, para cada modalidad deportiva, que me devuelve la mayor forma deportiva. Y entrenar de más puede ser perjudicial.
Yo aquí, como me encontraba ya con un nivel de entrenamiento demasiado exigente y alto y estaba recorriendo entre las caminatas y las carreras entre 110, 120, 130 kilómetros semanales, casi 40.000 pasos diarios, he decidido que no iba más allá. Y estaba entrenando muchísimo porque el año pasado competía en una modalidad de Rogaine, que son modalidades de carreras de 6 horas, aunque la mayor parte de esas 6 horas son caminando cuando es cuesta arriba. Evidentemente estar 6 horas es exigente y estábamos preparando un mundial de 24 horas. Entonces decidí mantenerme bastante alto, de momento que cuando había las competiciones bajas el entrenamiento para esos momentos de competición importantes, hasta llegar al mes de julio, y el último mes ya me lo tomé con muchísima más calma porque tenía esa competición de las 24 horas. Terminada esas, he decidido bajar muchísimo el nivel de entrenamiento desde verano hasta prácticamente noviembre, y curiosamente decía que los mejores resultados que he tenido la temporada pasada, siendo yo un paquete en el deporte, pero los mejores resultados que he tenido yo la temporada pasada se han producido en esta zona, en donde mi nivel de entrenamiento no era tan alto. Yo aquí sí que me encontraba muy fuerte y bien, pero los resultados deportivos vinieron cuando estaba entrenando menos. Entonces es una cuestión a analizar. Yo le decía a algún compañero, y esto no lo dije en la clase de club, que cuando el deportista, y vosotros entrenáis a un deportista que ya tiene cierta edad, quizá lo difícil es acertar cuánto es la dosis óptima que necesita cada uno a su edad para conseguir rendir, porque con la edad las probabilidades de lesiones y las estructuras que tenemos se pueden resentir con mayor facilidad. E instaurar un estrés y una carga de entrenamiento como hacen los jóvenes en gente mayor es complicado. Entonces, y eso ya lo dice también la evolución de la vida deportiva de un deportista. A lo largo de una temporada buscamos ese pico que puede ser en marzo o abril, y hasta junio los deportes de equipo van entrenando cada vez un poquito menos porque ya tienen mucho trabajo acumulado. Y a lo largo de la vida deportiva de un deportista, las cantidades de trabajos anuales que hace ese deportista también van a menos. ¿Mm? Pues eso, este software me permite un análisis muy importante de todos estos parámetros. Son software que se basan en deportes individuales, no en deportes de equipo, óptimos para el ciclismo, que de hecho el VKO4 es el software profesional de ciclismo, para el triatlón, para la carrera, para la natación, y que no se adaptan tanto a un trabajo de una persona que está en un gimnasio trabajando pesas, o trabajo de deportes de equipo donde utilizan evidentemente otro software que nosotros no tenemos, y analizan muchísimas más variables. Existe un dato importante, por lo tanto, a la hora de analizar cómo evoluciona la carga de entrenamiento, que es realizar una ratio, una división entre la carga aguda y la carga crónica. Lo que hacemos en este caso es establecer en el deportista, analizar, perdón, esos dos números. Entonces, con la carga aguda representa lo que he hecho de media los últimos 7 días. Entonces, os pongo un ejemplo que es el mismo que puse en clase. Imaginar que cada día yo realizo un entrenamiento de carrera continua de 30 minutos, y que después de ese entrenamiento, en un sistema de control de la carga de Training Peaks que explicaremos, esto me devuelve 20 puntos, 20 TSS. Si yo realizo todos los días, una carrera de 30 minutos, mi carga aguda de esa semana será un valor de 20, porque de media esos últimos 7 días he realizado un entrenamiento con ese nivel de carga. Si ese nivel de carga lo mantengo 42 días en este sistema de Training Peaks, y todos los días de los últimos 42 días he realizado un entrenamiento de carrera de 30 minutos, y me ha devuelto al ritmo que ha ido un esfuerzo también de 20, mi carga crónica acumulada de los últimos 42 días será 20. ¿Qué ocurre cuando aplicamos la ratio? Cuando aplicamos la ratio, al dividir la carga aguda, que sí estaba bien y dudaba en clase de que me había equivocado, por la carga crónica, me devuelve un valor de 1. ¿Qué quiere decir que la ratio aguda crónica tiene un valor de 1? Pues quiere decir que estoy entrenando lo mismo que a lo que estoy acostumbrado a realizar. ¿Qué ocurre cuando modificamos estos valores y el deportista
en la siguiente semana de repente decide que no va a hacer 30 minutos, por lo tanto su carga aguda va a variar, la media semanal va a variar y este dato va a variar. ¿Qué ocurre cuando el deportista decide que es lo lógico? En progresión vamos a pasar a correr 40 minutos diario. Imaginar que eso me devuelve, perdón, un, un estrés de entrenamiento de 25. Por lo tanto, mi carga aguda pasa a ser 25. Y cuando ponemos esto aquí y hacemos la división, nos daba 1,25, creo, este valor. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso, el deportista esta semana está entrenando más de lo que está acostumbrado. Y esta es la situación idónea para conseguir una mejoría progresiva en la carga de entrenamiento, sabiendo que va a provocar una fatiga y por lo tanto no estamos en situación idónea para rendir. A la hora de controlar estos factores de la carga, existen múltiples formas de medición, que esto no lo he escrito en la clase en directo y a lo mejor debería de haberlo realizado. Existen múltiples formas de medición. Nosotros podemos evaluar la carga crónica y la carga aguda simplemente haciendo un registro de las distancias recorridas. Y con las distancias recorridas, una semana de media y de media en el último tiempo, podemos sacar esas gráficas. Nosotros aquí en el ejemplo utilizamos Training Stress Score, que es un sistema de Training Peaks para analizar la carga de entrenamiento. Y he explicado el sistema RPE, que está posteriormente en las diapositivas, que es la percepción subjetiva del esfuerzo. Un deportista realiza un esfuerzo de 30 minutos y se le pregunta en una escala del 1 al 10, ¿cuánto ha sido de duro este entrenamiento que has realizado? De forma que 10 es un esfuerzo extenuante, 1 es el reposo, y 3 es un esfuerzo moderado, suave, aeróbico, ligero, 5 es un esfuerzo algo duro y 7 es un esfuerzo en el umbral. Y el deportista me dice, no, he ido ligero, he estado en 3. Realizo la multiplicación y esto es un índice, un valor que se mide en lo que le llamamos unidades arbitrarias, que utilizan en este caso muchos deportistas para hacer un control de la carga. Y esta forma de medición en unidades arbitrarias os enseñaba un artículo de Barça Innovation Hub que se titula el artículo ¿qué es lo que hacen COVID-19? ¿Cómo se prepara el Fútbol Club Barcelona en el periodo de aislamiento? Y leía varias partes de estas de aquí, pero lo interesante es esta parte de aquí. Un dato relevante es el esfuerzo percibido en estas sesiones que están programando para que hagan los jugadores en casa. Los jugadores están reportando valores ligeramente más altos, 7,8 con respecto a 5,5 en esta percepción subjetiva del esfuerzo que acabamos de decir. Un futbolista de estos que se le programa una sesión de 60 minutos de trabajo y dice que ha tenido un esfuerzo de 7, reporta, 420 unidades arbitrarias en esa sesión. Y realizamos la media semanal y esa sería nuestra carga crónica a la semana, que en deportes de equipo ya veremos, una carga crónica alta pero ideal puede estar alrededor de 2.000, 3.000 unidades arbitrarias habitualmente según diferentes estudios. Entonces, cuando nosotros analizamos cualquier valor de la carga, la distancia recorrida, el Training Stress Score, que es el sistema de Training Peaks, la percepción subjetiva del esfuerzo, otras de las que hablaremos, una vez que analicemos eso y hacemos un seguimiento, tenemos, por un lado, el dato de lo que está realizando el deportista en los últimos 7 días, que es la fatiga, lo que está acostumbrado de media, 4 semanas o 42 días, que es el fitness. Esto realizamos una serie de operaciones matemáticas que normalmente se utiliza una operación exponencial, aquí no me voy a parar, es esto que he hecho de aguda menos crónica, pero a la hora de hacer la media no se le da la misma importancia a un entrenamiento que he hecho el lunes de otro que he hecho el viernes. El que he hecho más cerca en el tiempo se pondera de una forma más alta. Al igual que cuando hago la media crónica, el entrenamiento que he hecho hace 42 días no cuenta igual que el entrenamiento que he hecho ayer.
Esto en una medición tradicional todos cuentan igual. Los 7 días de la semana cuentan lo mismo, no se le da más importancia al último entrenamiento realizado, y cuando se hace una carga crónica tradicional, el entrenamiento que hice 4 semanas antes cuenta lo mismo que lo que he hecho la última semana, y esto es lógico que no tiene mucho sentido. Entonces los cálculos se hacen exponenciales y de esa manera se pondera con mayor importancia los entrenamientos que he hecho en los últimos días o en las últimas semanas. ¿Qué puedo analizar? Como he dicho, múltiples variables. En deportes de equipo analizan distancias recorridas a altas velocidades, distancias recorridas al sprint, número de aceleraciones, número de deceleraciones, número de saltos. Y eso se monitoriza cada una de esas cosas en una gráfica independiente. ¿eh? Otra posibilidad muy común es analizar esta valoración del esfuerzo percibido, que es el tiempo que dura la sesión por el esfuerzo percibido en esa escala. Y eso se mide, como he dicho, en unidades arbitrarias, que es lo que representa en el gráfico de aquí. ¿Qué ocurre? Que esta ratio, esta división, este número, es un predictor muy bueno del riesgo de lesión. De manera que si ese número es muy alto, el riesgo de lesión aumenta, y si ese número está dentro de unos rangos, que aquí oscila según el estudio de Tim Gavet o los estudios de Tim Gavet, entre 0,8 y 1,3, el riesgo de lesión es alto. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que un deportista esté entrenando en la última semana mucho y de media tenga 50 unidades arbitrarias, y lo que estaba acostumbrado a hacer son 25. Hacemos la ratio y esto es una ratio de 2. Esta ratio de 2 tiene un riesgo de lesión alto. A partir de 1,5 el riesgo de lesión es alto. Habíamos hablado nosotros en clase, en el principio de progresión, que los aumentos del 10% entre lo que estoy acostumbrado y lo que empiezo a entrenar son aumentos idóneos. Que aumentar un 20-30% o más la carga de entrenamiento con respecto a lo que estoy acostumbrado, nos metemos en una progresión de aumento muy importante, aumenta esta ratio, aumenta el riesgo de lesión. ¿Y qué ocurre si nuestra carga aguda en este ejemplo es 40 y yo estaba acostumbrado a entrenar 50? En este caso esta ratio desciende a un valor de 0,8 y eso se considera una zona segura y con bajo riesgo de lesión. La gráfica que representa esto de forma muy bien es esta. Es una gráfica que si ponéis ratio aguda crónica en internet os va a salir por todos los lados. Y esta curva ya la hemos visto, esta gráfica ya la hemos visto en miniatura anteriormente, donde vemos que el valor de 1 en este punto es donde el deportista entrena lo mismo que está acostumbrado a hacer, ni más ni menos, y está en una zona de bajo riesgo de lesión, en una zona óptima, que se puede considerar entre el 0,8 y el 1,3 que he expuesto antes. Cuando quiero entrenar más de lo que estoy acostumbrado, no hay problema siempre y cuando sea una cosa moderada. ¿Qué ocurre si entreno muchísimo más de lo que estoy acostumbrado? O en el caso de los futbolistas, si las distancias recorridas a alta velocidad esta semana son mucho más de lo que estoy acostumbrado, o el número de aceleraciones, o los metros recorridos al sprint, o el número de saltos. Estos parámetros se monitorizan de forma independiente y cada parámetro tiene su gráfica. Y debe de estar el deportista más o menos en valores similares a los que está acostumbrado a hacer y que son también las exigencias del partido. ¿Y qué ocurre si entreno demasiado poco? Pues veremos en la siguiente diapositiva que un nivel de fitness o de entrenamiento demasiado bajo no nos ayuda y también nos puede aumentar el riesgo de lesión. Un ejemplo en una gráfica donde hay una distribución semanal de entrenamientos y se representa en rojo la carga acumulada. A medida que el equipo entrena más, su nivel de fitness mejora. En este caso se mantiene el nivel de entrenamiento aproximadamente y, como vemos aquí claramente, empiezan a entrenar menos y por lo tanto su nivel de fitness disminuye. Al principio, en pretemporada, entreno más de lo que estoy acostumbrado, de una forma progresiva y moderada, de manera que la división y el ratio se mantienen en valores seguros, alrededor del 1,2, 1,3. A lo largo de la temporada, en el medio de la temporada, hay momentos en donde entreno más y momentos en donde entreno menos, porque puede ser en este punto, por ejemplo, que busque una puesta a punto para un partido importante. Y esta semana he hecho una carga de trabajo más pequeña que la que estoy acostumbrado. Meto cargas normales y llega, imaginamos, un periodo de más pausa y tenemos encadenadas 4 semanas con poco entrenamiento, el nivel de fitness baja y de repente se le ocurre a los preparadores físicos en una semana pegar esta paliza. Aquí la división, la ratio entre lo que hago y lo que estoy acostumbrado a hacer se dispara. Y cuando esta ratio aumenta de forma
desmesurada, como es el caso, el riesgo de lesión pues también aumenta. No quiere decir que se vayan a lesionar. Habla de probabilidades o riesgo lesional basado en ese factor. Y por último, veíamos esta gráfica que pone en un cuadrante todas estas situaciones. Puede ser que el deportista entrene mucho y esté acostumbrado a entrenar mucho, y un deportista que está acostumbrado a entrenar mucho, puede ser que esta semana siga entrenando mucho o que entrene poco. Puede ser que un deportista que esté acostumbrado a poco entrenamiento, de repente entrene mucho. Vamos a ver qué ocurre en estas posibilidades. Fijaros, tenemos en este cuadrante de aquí las siguientes posibilidades. Deportistas que están acostumbrados a una alta carga de trabajo y deportistas que no están acostumbrados a una alta carga de trabajo. ¿Qué pasa en un deportista que está acostumbrado a una alta carga de trabajo y esta semana sigo realizando una alta carga de trabajo? Pues cuando la carga crónica es alta y la carga aguda es alta, puede existir un riesgo, pero si están controlados los parámetros y la ratio y nos manejamos dentro de esos valores, entre 0,8, en este caso 1,3, el riesgo podemos considerar que es poco. ¿Qué ocurre cuando un deportista está entrenado, está acostumbrado a entrenar mucho y esa semana entrena poco? Pues es un momento óptimo para el rendimiento, es como una supercompensación. Estamos acostumbrados a un gran nivel de trabajo, llega un partido importante y esta semana disminuimos la carga de trabajo. O llega una competición, una carrera importante, estas 2 últimas semanas bajamos la carga de trabajo aguda para conseguir esa posibilidad de rendimiento óptimo. Lo que no es ideal en ninguno de los casos es que el deportista entrene poco. Cuando su carga de entrenamiento crónica es baja y está acostumbrado a entrenar poco, el mayor riesgo ocurre cuando un deportista que no está acostumbrado a entrenar, de repente la última semana le metemos caña. Esto es lo que no le puede pasar a muchas personas ahora en el confinamiento, que de repente todo el mundo se pone a hacer ejercicio de salón o de cocina y eligen rutinas de saltos de aquí, de allá, del otro lado y terminan reventados por culpa de pasar de la nada a una cantidad de saltos enorme sin haber hecho una adaptación progresiva. El riesgo de lesión, de sobrecargas, es mayor. Cuando una persona está acostumbrada a poco trabajo y trabaja poco, vale, no es tan importante, pero sí que existe algo de riesgo. ¿Por qué existe algo de riesgo si estoy acostumbrada a poco y entreno poco? Bueno, uno de los mejores eh, protectores de la lesión es la alta forma deportiva. Quiere decir eso, que para protegerme o prevenir una lesión, el deportista tiene que estar en forma, y estar en forma protege. Es mucho más difícil que se lesione un tanque que está en forma a que se lesione alguien que viene de la nada, de no sé dónde, y empieza a entrenar. Tenemos que tener claro que un nivel de fitness alto es un nivel de fitness protector. Y en el fútbol tienen claro que deben de exigirle a los deportistas y a los jugadores ciertos números de metros recorridos a altas velocidades y a sprints, porque eso también es protector de las situaciones que van a ocurrir en el juego. No puede ser que, por ejemplo, en deportes de equipo, un deportista entrene mucho pero entrene suave y después en el enfrentamiento, en el partido, se someta a múltiples aceleraciones, deceleraciones, saltos y sprints si no los ha entrenado. El hecho de entrenar la velocidad y tener una carga crónica acumulada de entrenamiento de velocidad también es protector, dentro de unos valores y dentro de unos rangos, que estos están publicados en la documentación. ¿Vale? Pero hay que conseguir que el nivel de forma física acumulada del deportista sea alta para evitar y prevenir las posibilidades de lesión. Bueno, he hecho un resumen de lo que he explicado, espero que mejor que en directo. Si lo que seguís es el resumen, pues perfecto.